Masejet Ketubot, Daf Mem Vav Amud Aleph 46a, 13 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Azara le motzishem ra minalan. Rabbi Elazar Amar, miloter lechrachil. Rabbi Natan Omer, mi benishmarta mikol davar. Dice la Gemara lo siguiente, nosotros estuvimos viendo en el Daf anterior el concepto de motzishem ra. Una persona que saca, un hombre que saca un mal nombre sobre su esposa Nahara Betulá y dice que tuvo relaciones mientras que estaba comprometida, eso es motzi shemra. Y ya que fue falso y sacó un mal nombre incorrectamente, debe tener dos consecuencias, malkut, latigazos, y tiene que pagar 100 selaim. La Gemara a continuación se enfoca en el latigazo. Para uno dar latigazos malkut a un hombre, a una persona, debe haber una advertencia en la Torá para eso. Pregunta la Gemara, ¿dónde está la advertencia que motzi shemra? O sea, la advertencia es una prohibición, que la Torá diga que no se puede hablar mal. ¿Dónde está esa advertencia en la Torá para que puedas darle latigazos a la persona en caso de ser falso? La Gemara trae dos fuentes, dos opiniones. Rabbi Elazar dice del versículo Lo telech rachil be'ameja, que ahí dice que significa que una persona no puede estar hablando mal de su compañero en general. Y eso incluye también hablar mal de su esposa, sacar un mal nombre, no nada más hablar mal, sino sacar un mal nombre y de manera falsa sobre su esposa. Así opina Rabbi Elazar, que la fuente es de ese versículo. Sin embargo, Rabbi Natan dice que viene del versículo Benishmarta mikol davar ra. Davar viene de la palabra dibur, y si es así, dibur significa palabra, él habla, y siendo así, la explicación de este versículo va a ser que uno se debe de cuidar de hablar cualquier cosa mala, falsa de otra persona. Incluye también el hablar mal y falsamente de la esposa, como el caso de motzi shemra. Y aclaro, tiene que haber un lav para poder dar malkut. Según la primera opinión es lo telech rachil be'ameja, es un lav. Y según la segunda opinión, Rabbi Natan, que es de nishmarta mikol davar, también es un lav, porque hay una regla que cuando está escrito ishamer, pen, al o lo, todo esto es lav, y aquí está escrito benishmarta, que es igual a ishamer. Entonces aquí tenemos los lavim, entonces esa es la respuesta. Y la Gemara explica para Rabbi Elazar, Maita Malo Amar Mehai, ¿por qué la primera opinión Rabbi Elazar dijo que la fuente es del hotel de Rachil Ameja y no dijo que es de Benishmarta Mikol Davar? Dice la Gemara, Haumi vaya le Rabbi Pinhas ben Yair, Benishmarta Mikol Davar, Mikana Rabbi Pinhas ben Yair, Al Yaharer Adam Bayom Yabo, Lidetumat Balaila. Dice la Gemara, ¿sabes por qué Rabbi Elazar no dijo que la fuente es de Benishmarta mikol davar? Porque él explica que ese versículo no va sobre hablar mal y falso sobre otra persona, que está prohibido, sino eso se refiere que una persona no debe de pensar pensamientos negativos e incorrectos en el transcurso del día, porque si no en el transcurso de la noche puede tener una secreción. Y eso es lo que nos viene a enseñar el versículo. Entonces no tiene que ver con hablar mal, entonces por eso no es una fuente para él. Por eso, según Rabbi Elazar, no es una buena fuente el versículo de Benishmarta mikol davar, y por eso tiene que traer el versículo de Lo telech rachil be'ameja. Y por otro lado sigue la Gemara explicando de Rabbi Natan y Tamal Amar Mehai, porque Rabbi Natan, la segunda opinión, dice que la fuente es Benishmarta mikol davar y no está de acuerdo con la primera opinión, que es Lo telech rachil be'ameja. Dice la Gemara, Hauas darale bedin shelo yerach les debe kasher les de. Dice la Gemara, porque Rabbi Natan opina que el versículo Lo telech rachil be'ameja no te viene a insinuar y a enseñar de que no puedes hablar falsamente y mal de un compañero, sino te viene a enseñar al bedín, que el bedín, la corte, cuando va a dar un juicio no puede ser suave con uno y fuerte con otro, sino tiene que ser o fuerte con los dos o duro con los dos, tiene que ser fuerte con los dos, no puede ser fuerte con uno y suave con otro, tiene que ser fuerte con los dos, y de ahí aprendemos el versículo. ¿Y de dónde se aprende esto? El hotel de Rachil be'ameja. Entonces el versículo, el hotel de Rachil be'ameja, no está disponible para traer una fuente para lo que queremos hablar, por eso Rabbi Natan dice que la fuente es Benishmarta mikol davar. Sigue diciendo la Gemara, Lo amarle edim, bo veiduni veme edim otome elehem. Bueno, lo que ven no teme hace laim, hi bezoveme agdim le metaskila, hi bezoveme acerca de atajela, ohi Oz domemea magdinu betaskila. Tama de lo amarlehu. Amarlehu afalgav de lo agrinhu. Le apuque mit Rabbi Yudá. De tan Rabbi Yudá Omer. Eno hayab iskor edim. Dice la Gemara, ¿qué pasa una persona, un hombre que sacó un mal nombre sobre su esposa? Yo, miren, encontré que no es virgen. Seguramente tuvo relaciones íntimas mientras que estaba comprometida. ¿Sí? Así dice el hombre sobre su esposa. El concepto de motzi shemra. Y después de decir eso, vienen dos testigos a favor de él. ¿Sí? Y al final nos dimos cuenta que los testigos son falsos. Pero los testigos cuando vinieron, no vinieron porque él les dijo, porque no les dijo, vengan y den testimonio falso, sino vinieron por su lado. Dice la Gemara, en este caso el hombre no recibe malkut y tampoco tiene que pagar los 100 selaim. O sea, las consecuencias clásicas que hay aquí no aplican. ¿Por qué? Porque él no invitó a los testigos para dar testimonio falso, sino ellos vinieron por su parte. Por lo tanto, no aplica esta regla, estas consecuencias. Y culmina diciendo que si efectivamente los testimonios de los testigos efectivamente es real, entonces ella y los edim tienen que
tener consecuencia de sequilá. Pregunta la Gemara, ella y los edim, o ella o los edim. Si es verdad, pues ella, y si no es verdad, pues no. Dice, no me refiero, dice la Gemara, o ella o los edim. Si efectivamente es verdad, ella recibe sequilá, porque es un testimonio real, y si no, pues los testigos reciben sequilá porque querían causar una muerte de manera incorrecta, por eso se le da a ellos esa muerte. De todas maneras, la Gemara deduce esta opinión, que únicamente, vemos de aquí que únicamente, porque no les dijo y no les invitó a los testimonios falsos, por eso decimos que no recibe las consecuencias los hombres, el hombre. Pero si lo hubiese invitado, aunque no lo hubiese pagado para dar testimonio, el hecho que lo invitó y les digo, vengan a un testimonio falso, y ellos vinieron, aceptaron la invitación, pero sin pagar, ahí ya sí recibe el hombre la consecuencia. Dice la Gemara, y esto no es como la opinión de la viuda, que la viuda dice que no es suficiente, sino para que el hombre reciba la consecuencia de latigazos y ciencia laim, tiene que también invitarlos y también pagar para que haya un testimonio falso. Pero si no los invitó y pagó también, tiene que pagar también. Si no pagó también, aunque los invitó, no va a recibir esta consecuencia. Y la Gemara explica dónde saca la viuda esta opinión. Maita madra viuda, madra viabao, atia sima sima. Que ti baja besam la ilot de barim, uktiva tam lot isimuna la neshech male alan. Mamón, afkan mamón. Igualmente, amara Rahmar Yitzhak, vegetan viuda sidoni, revishimon ben Yochai, atia. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón de la viuda? De que cuando el hombre saca un mal nombre de manera falsa, el único caso de que tiene que recibir la consecuencia de Malkut y Mamón es únicamente cuando invita a los testigos y les paga para que den testimonio falso. Pero si no les pagó, aunque los invitó a dar testimonio falso, en ese caso no recibe la consecuencia. Dice la Gemara, porque está escrito en el concepto de Motzi Shemra la palabra Sima, Besam la, alilov de Barim, Besam, Sima. Y por otro lado, está escrito en Ripit, lo que es interés, está prohibido lo tisimuna la neshech. Y ahí, en intereses, ¿qué es? Intereses monetarios, no se puede. De la misma manera que está escrito tesimun, es monetario. Igualmente aquí samla es a través de monetario, a través de que contrató a unos testigos. Y Ranaham Yitzhak también dice, al igual que Rabbi Yosef Tzidoni de la Yeshiva Rabbi Shimon Yochai, también dicen esta fuente para la opinión de la viuda, que si más es lo que nos enseña, que no es suficiente invitar a los testigos para dar un testimonio falso, sino también tiene que contratar, pagar para que dé un testimonio falso, y ahí es cuando el hombre va a tener la consecuencia, cuando nos dimos cuenta de que es falso, va a tener la consecuencia de Malkut y pagar. Pregunta la Gemara lo siguiente, Vaira Beremía, Sejarán bekar kamahu, bepajot mishae prutamahu, shenhem prutamahu. Pregunta la Gemara lo siguiente, ¿qué pasa según la opinión de Rabbi Yehuda? Una persona, un hombre que saca un mal nombre de manera falsa sobre su esposa y dice que la encontró no virgen y seguramente tuvo relaciones mientras que estaba comprometida y trajo dos testigos a favor de él, los invitó y los contrató, les pagó, pero no les pagó con cash, con dinero, sino les pagó con una propiedad, con un terreno. Dice la Gemara, en este caso, según Rabbi Yehuda, ¿va a aplicar la consecuencia o no? Porque aquí no es como sima. Nosotros aprendimos de sima que tiene que ser cash. Intereses es únicamente cuando es dinero 100%. Aquí que es propiedad, que es algo que vale dinero, pero no es dinero. ¿Aplicaría también esta regla según Rabbi Yehuda o no? Primera pregunta. Segunda pregunta, dice la Gemara, ¿qué pasa si fue con dinero, pero menos del valor mínimo que existe en el mercado? Menos de un shavé perutá, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿recibe la consecuencia el hombre o no? Y otra pregunta, también si me dices que tiene que ser shavé perutá, ¿qué pasa si fue una perutá entre los dos testigos? O sea, le pagó una perutá, que es el valor mínimo, a los dos, o sea, medio a cada uno, pero el total fue una shavé perutá. En este caso decimos de que si recibe la consecuencia o no, y la Gemara se queda en duda respecto a estas preguntas. Otras preguntas, otras dudas. Dice la Gemara, Bay Rabashejo, Tishemra al Nisuim Rishonim, Mau, al Nisue Ajiv Mau, Peshot Miajada, Detain Rabioná, Et Bitina Tati Laish Hazé. La ze velo le yavam. Dice la Gemara, Rabashe tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa un hombre que se casó con una mujer? Reubén se casó con Sara, ¿sí? Y no le sacó mal nombre a Sara. Sí, no le sacó. La divorció porque la divorció. Así se quedó el tema. Después se volvió a casar con la misma Sara Reubén, después de que la divorció. Y luego, cuando se casó por segunda vez, dice, ¿sabes qué? Le voy a sacar mal nombre. No era virgen desde el primer matrimonio. Entonces, después que se casó por segunda vez con esta misma mujer, le saca un mal nombre de la primera vez que se casó con ella, ¿sí? En este caso, decimos de que, y al final fue falso, en este caso decimos que el hombre recibe consecuencia de la malkut y pago, o ya que no es el mismo, ya que está sacando un mal nombre del matrimonio anterior y ya no es el mismo matrimonio en el cual se encuentra, no aplica. Esta es primera duda. Segunda duda, ¿qué pasa? Rubén estaba casado con Sara, se murió Rubén sin tener hijos, entonces Sara le cae y boom al hermano de Rubén, a Shimón, vamos a decir, Rubén y Shimón eran hermanos, ¿sí? Y cuando Shimón hace ibum con ella, le saca un mal nombre a ella de que cuando estaba con Reubén, ya mientras que estaba comprometida, tuvo una relación íntima con otra persona. O sea, le saca un mal nombre, Shimón,
de que cuando estaba con Reubén ya tuvo relaciones íntimas mientras que estaba comprometida. En este caso, ¿aplica la regla o no aplica la regla de que le damos una consecuencia, las consecuencias de Malkut y 100 Selaim? Dice la Gemara, mira, por lo menos la duda segunda te la puedo solucionar, como está escrito que Rabbi Yonah dice en la Baraitá, en el versículo dice, Betina tati laish hazeh. Mashma, que todo el diálogo que hay, toda la persona que puede venir, es cuando la misma persona que debajo de él, de esa misma persona, fue que ella tuvo relaciones mientras que estaba comprometida, ese mismo hombre es el que está acusando, está sacando mal nombre. Pero aquí, en el segundo caso, en la segunda duda que tenemos, es que el Yavam, Shimón, está sacando mal nombre sobre ella, que mientras que estaba con Reubén, tuvo una relación íntima mientras que estaba comprometida con Rubén. Entonces, otra persona que está sacando mal nombre no es la misma persona que debajo de él tuvieron esa relación. Por lo tanto, no aplica esta regla en la segunda duda. Pero en la primera duda sí queda pendiente porque es la misma persona, Rubén, que saca mal nombre sobre su esposa, Sara, solo que en el segundo matrimonio con ella y no en el primero con ella, pero él es la misma persona. Entonces, ahí eso sí queda duda. Ahorita la Gemara viene y dice lo siguiente. Nosotros en el DAF anterior mencionamos que hay un majloque entre Rabbi Eliezer ben Yaakov y Jajamim si la regla de Motzi Shem Ra, el concepto de Motzi Shem Ra, aplica que le damos consecuencia al hombre y tiene que pagar 100 Selaim y Malkut, si eso aplica únicamente si él ya tuvo relaciones con las mujeres y ahí le saca mal nombre, si tuvo relación con la mujer y ahí le saca mal nombre, o inclusive si le saca mal nombre antes de tener relaciones con ella. Vimos un majloquet en esto. Y la Gemara, así mencionamos en el DAF anterior. Y la Gemara trae, bueno, ¿dónde está ese majloquet? Déjame ver la fuente de ese majloquet. Dice la Gemara, Mayra, banano, Mayra, pieles de Beniaco. La Gemara trae la fuente de Tania. Keitzad otzat shemra. Vale bedin veamar ploni lo masatir betja betulim. Yeshedim shezintat achtav yesha ketuba mane. אם יש ידים שזינתה תחתיו יש כתובה מנה, בצקילה היא. אחי כאמר, אם יש ידים שזינתה תחתיו, בסקילה. זינתה מעיקרה, יש לה כתובה מנה. La Gemara trae la primera parte de la Baraitá, que todavía no tenemos en esto Mahloket, que lo voy a explicar. La Gemara dice al principio cómo funciona el concepto de Tzad Shem Ra cuando no saca mal nombre. Dice la Gemara, te voy a explicar, un hombre va al Betín y dice, sobre el papá le dice al papá de la muchacha, quiero que sepas que no le encontré a tu hija la virginidad. Significa que aparentemente tuvo relaciones íntimas mientras que estaba comprometida conmigo. La Gemara dice, si hay testigos a favor de él de que efectivamente tuvo relaciones mientras que estaba comprometida, en ese caso le damos que tú va, en vez de 200, 100. Dice la, ¿cómo le vas a dar 100? Si tuvo relación mientras que estaba comprometida, tiene sequilá, pena de muerte, sequilá, ¿cómo se le va a dar 100? Dice la tienes razón, hay que arreglar aquí la vareta, hay que decir lo siguiente, si hay testigos que hubo relaciones mientras que estaba comprometida, tiene sequilá, ¿sí? Pero si efectivamente no era virgen porque tenía relaciones íntimas antes de que estuvo comprometida, en este caso, le damos que tú va de 100 como una beulá y no de 200 como una betulá. Esta opinión va como una de las opiniones que vimos al principio del masaje, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahorita. Sigue diciendo la baraita, que para eso lo trajimos, Nintash Shemra eno Shemra, Hulo que venotel me acela, ben Baal, ben lo Baal. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, lo nemru de Barim Alalo, ela que she Baal. Dice la Gemara, ¿qué pasa si el hombre saca mal nombre? Sí, y trajo testigos. Y al final vimos que el mal nombre que sacó no es mal nombre, porque en verdad realmente ella nunca tuvo relación mientras que estaba comprometida. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Gemara, el hombre recibe la consecuencia, como mencionamos antes, de Malkut y 100 Selaim. Dice la primera opinión, y esto aplica ya sea que el hombre tuvo relaciones con ella o ya sea que aún no tuvo relaciones con ella, aplica la misma consecuencia. Sin embargo, Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, no señor, esta consecuencia aplica únicamente si tuvo relaciones con ella, pero si no, no. Y la Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Bishlama le Rabbi Eliezer ben Yaakov en Yurtibu Baalea Vaekravelea. El Rabbanan Mayu Baalea Vaekravelea. Dice la Gemara, según la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que tú me dices que esta consecuencia que está escrita en la Torah en la parasha de Motzi Shem Ra aplica únicamente cuando hubo relación. Entiendo por qué en esa misma parasha está escrito las siguientes palabras: Uba Elea, que estuvo con ella, Vaekravelea, y se acercó a ella, lo cual insinúa que tuvo relaciones con ella y por eso aplican las consecuencias. Pero son jajamín que dicen que esto aplica ya sea que tuvo relaciones o no tuvo relaciones. ¿Qué va a hacer con esas dos palabras? Uba Elea, Vaekravelea. Dice la Gemara, Uba Elea Bagalilot, Vaekra Elea Bidvarim. Dice la Gemara, según Jajamim, cuando se escrito Uba Elea, no es que se acercó a ella a tener relaciones, sino se acercó a ella a acusarla, acusaciones en contra de ella. Y Vaekra Elea se acercó a ella, no que se acercó a ella y ahí se dio cuenta que se acercó a ella, tuvo relaciones con ella y por eso se dio cuenta que le falta la virginidad y acusó, porque según Jajamim aplica que inclusive si no tuvo relaciones, sino se refiere que se acercó a ella con palabras, con una plática, con una reunión, hablando, y ahí fue cuando se dio cuenta que efectivamente no es virgen. Sigue preguntando la Gemara, Bisha, Rabbi Eliezer ben Yaakov, no dichtiv lo matzati lebitcha betulim, el Rabbanan, may lo matzati lebitcha betulim, lo matzati lebitcha kishre betulim. Pregunta la Gemara, hay otra palabra que está escrita en esa parasha de Motzi Shem Ra, que el hombre le dice al papá de su esposa, le dice, Lo matzati lebitcha betulim, no le encontré a tu hija, la Nahara Betula, mi esposa, no le encontré que
la virginidad. Si dice no lo encontré aparentemente porque tuvo relación, pero según Jajamim de que inclusive si no tuvo relación aplica esta regla. Entonces, ¿cómo vas a explicar esta parte? Más que únicamente cuando hubo relación, dice la Gemara, que lo que se refiere según Jajamim es lo más que kashre betulim. No le encontré a tu hija, ¿sí? Testigos, ¿sí? Que vengan y den testimonio que ella es betulá. Que no tuvo relaciones mientras que estaba comprometida, y eso es lo que se refiere. No que no le encontré la virginidad porque no tuvo relaciones, no es nada más cuando tuvo relaciones. ¿Sí? Si no, se refiere, no hubo testigos, según lo que me di cuenta, nos dimos cuenta y todo, y vinieron dos testigos y nos dijeron que no es betulá. No encontré de que hay dos testigos otros que vengan y dicen sí es betulá y no tuvo relación mientras que estaba comprometida. Eso es lo que se refiere en su Jajamim. Próxima pregunta, el dice la Gemara, próxima pregunta parecida a la anterior. En la parada de Shaya Motzishim Ra está escrito, y estas que el papá viene y le responde al hombre, esta es la manta, la sábana, que demuestra que mi hija sí tenía betulim, sí era virgen, ¿sí? Dice la Gemara, pero según Jajamín, de que no hubo relación, entonces no hay sábana con una mancha de sangre que diga que había betulim, entonces no tiene que haber relación. Entonces según Jajamín, ¿cómo explica esta parte? Dice la Gemara, según Jajamín no se refiere a la mancha que está en la sábana, porque efectivamente no es nada más cuando hubo relación, sino se refiere que el papá viene y trae otros dos testigos, los cuales dan testimonio de que efectivamente sí era betulá, ¿sí? Próxima pregunta. Rabbi Eliezer ben Yaakov enu dichtiu farsu asimla, Rabbanan mayu farsu asimla, Rabbi Abahu pereshu mashesam la. כדתניא ופרסו השמלה בין הבית שומעים עדים של זה ועדים של זה ובוררים את הדבר בשמלה חדשה. רבי אליעזר בן יעקב אומר דברים ככתבם שמלה ממש. Dice la próxima pregunta, está escrito ufarsu esta simla, ufarsu simla, que van a agarrar y colocar la sábana para verificar si efectivamente era betulá o no. Dice la Gemara, pero eso es nada más cuando hay relación. Si no hay relación, no. Entonces, según Jajamim, que aplican también cuando no hay relación, ¿qué significa ufarsu simla? Que eso nada más aplica cuando hay relación. Dice la Gemara, no es que traen la sábana, no es parsú asimla que van a traer la sábana enfrente para colocarla, sino pershu es explicar la situación. O sea que el hombre viene y dice que tuvo relación mientras que estaba comprometida y trajo testigos, él tiene que venir y traer otros dos testigos, como dijimos antes, a decir de que no hubo relación, y ahí averiguan la situación y aclaran, aclaran y explican la situación. Y efectivamente la verdad está escrito esto, ¿cómo explicar o parsú asimla? Entonces, según la primera explicación de Jajamim es que vienen los dos testigos del esposo que dicen de que sí hubo relación mientras que estaba comprometida, vienen los dos testigos de la esposa, o sea, el papá y de la Nahará, que traen de que no hubo relación mientras que estaba comprometida, y discuten, dialogan e intercambian ideas entre ellos, al final hasta que toman una decisión entre los dos y todo queda explicado y claro. Sin embargo, el Rabbi Eliezer ben Yaakov opina que efectivamente cuando está escrito parsú asimla es dvarim kichtabam, como está escrito literal, o parsú asimla es traen la sábana. ¿Qué significa traen la sábana? La sábana la cual para ver, porque según Rabbi Eliezer ben Yaakov es únicamente si hubo relación, si no hubo relación no aplica, entonces traigan la sábana para ver si efectivamente era betulá o no. Entonces kichtabam, que lo que está escrito parsú asimla según Rabbi Eliezer ben Yaakov es literal como la explicación literal de esas palabras. Sigue diciendo la Gemara. שלח רבי יצחק בר יעקב בר גיורי משמד רבי יוחנן, הפלגה שלא מצינו בכל התורה כולה שחילק כתוב בנביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה למכות ולעונשים, אבל מוציא שם רע חילק, שאינו חייב עד שיבול שלא כדרכה ויוציא שם רע כדרכה. La Gemara viene y dice que mandó de Eretz Israel a Babel Rabbi Yitzhak bar Yaakov bar Giuri en nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente: aunque en toda la Torah, cuando está escrito que hay una prohibición de tener relaciones con una mujer prohibida para él, ¿sí? Vamos a decir que hay una mujer prohibida para el hombre, ¿sí? Cuando está escrito que la mujer está prohibida para el hombre, la prohibición es tener relaciones con ella, ya sea de la manera regular o no de la manera regular, o sea, ya sea por delante o por detrás. La prohibición cae en las dos. Sin embargo, en la parashá de Motzi Shem Ra es diferente. ¿Por qué? Porque toda la consecuencia que le damos al hombre en caso de que es falso lo que está diciendo, y lo que están diciendo sus testigos, que la consecuencia es que le damos a él latigazos y 100 selaim, es únicamente cuando él, ¿sí? Cuando el esposo tuvo relaciones con ella, ¿sí? Inclusive, ¿sí? Darká o shelo que darká, de la manera regular o no regular, pero tiene que sacar el mal nombre que estaba intentando decir, lo falso que estaba intentando decir es de que tuvo relaciones mientras que estaba comprometida de manera regular únicamente, ¿sí? O sea, el hombre, según esta opinión, es únicamente cuando el hombre ya tuvo relaciones con ella, y esa relación puede ser regular o no regular, pero cuando saca el mal nombre es que tuvo relaciones con otra persona mientras que estaba comprometida de manera regular. O sea, cuando saca el mal nombre es que otra persona tuvo relaciones regular únicamente. Así dice la Gemara. La primera pregunta, ¿qué man? ¿Cómo quién va esta opinión? Y que Rabbanan afalgav de lo Baal. Y que Rabbi Eliezer ben Yaakov y dice que Darká Bainan, dice la Gemara, no me cuadra. Si tú me dices que es como Jajamim, no es verdad. ¿Por qué? Porque Jajamim opinan que cuando el hombre viene y saca mal nombre cuando el hombre viene, cuando el hombre viene y saca mal nombre
sobre la mujer, aplica inclusive que el hombre no tuvo relaciones con la mujer en lo absoluto. Y aquí dice de que H y Vol, se lo queda acá, de que el hombre tiene que por lo menos tener una relación con ella, ya sea regular o no regular, pero el hombre tiene que tener una relación con ella para después sacar un mal nombre. Esto no puede ser que sea Jamim. Y si es como Rabbi Eliezer ben Yaakov, que él dice de que tiene que tener una relación, dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Eliezer ben Yaakov opina que esa relación que el hombre tiene que tener y el mal nombre que saca sobre la otra relación que hubo, ambas tienen que ser quedar acá. ¿Por qué? Porque él opina que lo que está escrito en la Torá, como vimos antes, es Dvarim Kichtavam. ¿Sí? Que todo es como se traduce como lo literal, como vimos antes. Siendo así, entonces está escrito, Vaekrav elea velo matzati la betulim, sí, que no le encontré betulim, significa que la relación, ¿cómo fue? La relación fue quedar acá, únicamente queda, igualmente, Vaekrav elea, ¿sí? Un segundito. Sí, cuando viene el hombre y dice, me acerqué a ella, según Rabbi Eliezer ben Yaakov, y no le encontré virginidad, significa que hubo una relación, y si no le encontraste virginidad es porque la relación fue de manera regular, y si, no le si efectivamente fue de manera regular y no le encontraste virginidad, significa que la relación anterior fue porque, si no le encontraste virginidad, porque también la anterior, la que está sacando mal nombre sobre ella, también fue de la manera regular, y por eso no tiene virginidad, significa que ambas fueron de manera regular, entonces no me cuadra, dice la Gemara, efectivamente tenemos que arreglar que la opinión anterior es como la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov y arreglar de que no hay consecuencia para el hombre cuando dice falso de multa y de 100 selaim hasta que tenga relaciones íntimas con la mujer, con su esposa de manera regular y saca un mal nombre sobre ella, que la relación que tuvo mientras que estaba comprometida era también de manera regular únicamente y no como dijimos antes que una de estas puede ser Shelo Kedarka, ¿sí? Ok. Entonces sale como la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov y todo queda perfecto. Sigue la Gemara. La Gemara a continuación trae una Mishnah que dice lo siguiente: Zakai bebitó bekidusha bekesef bishtar ubevia. Zakai bemtziata umaasiyadea ufarad nenarea umekabelet gita benochel perot behaya. La Gemara trae la Mishnah que dice lo siguiente: el papá tiene el derecho de recibir el kiddushin, o sea, cuando una mujer se compromete, se consagra para propósitos matrimoniales, kiddushin, ¿sí? La primera etapa, el compromiso. Entonces hay tres maneras como para que ella quede comprometida, o que le dan dinero, sí, que es hoy en día el anillo, que es un valor de dinero, o a través de un documento, o a través de una relación íntima entre ellos. Dice la Gemara, el papá tiene el derecho de recibir el dinero, el papá tiene el derecho de recibir el documento, el papá tiene el derecho de enviarla a ella para que tenga relaciones a su hija, ¿sí? Para que tenga relaciones con el hombre. Para aclarar, estamos hablando de una mujer que es Ketaná o Nahara, Bogeret ya no. Sigue diciendo la Mishnah que en adición a esto el papá también tiene el derecho de que si la niña, la Nahara Ketaná, si su hija encuentra cualquier objeto en la calle, ahorita le pertenece a ella, le pertenece al papá. Igualmente, si ella tiene un trabajo y tiene un salario mensual, tiene unas entradas, esas entradas son ¿para quién? Para el papá. Igualmente el papá tiene el derecho de anular o mantener los juramentos y las promesas que ella hace. Sí, él tiene el derecho de anularla. Igualmente tiene el derecho de recibir el get, o sea, en caso que se quiere divorciar, él tiene el derecho de recibirlo, él es el que lo recibe, ya sea si se divorcia de mientras que estaba comprometida, ¿sí? Porque si ya se casó, ya sale el dominio del papá. Y por último, si la niña tiene, por decir, una herencia de parte de su mamá, y esa mamá no está casada ahorita con su papá, ¿sí? Entonces recibió una herencia de parte de su mamá, y ese campo hace frutas, esas frutas, dice la Gemara, el papá no tiene el derecho de comerlas, tiene que venderlas y con ese dinero se lo guarda para dárselo a ella, pero no tiene el derecho, no nada más del capital, no tiene, pero también de lo que saca de la utilidad, tampoco el papá no tiene el papá derecho de esto. Aparte de todo lo que dijimos que sí tiene derecho, en esto no tiene derecho. Sigue diciendo la Mishnah, Niset yatera la Baal sheochel perot. Dice la Gemara, si se casó, el esposo tiene más derechos de que el papá. El esposo tiene más derechos sobre ella de que el papá tenía sobre ella. ¿Por qué? Porque aparte de lo que mencionamos que el papá tenía sobre ella, el esposo también tiene el concepto de que puede comer las frutas mientras que está casado con la utilidad, lo puede usar él sin problema. Sigue diciendo la Mishnah, Bechayav bim zonotea upirkuna ukuratar, Yehuda Omer, afilo anish b'Israel lo ifchot, mishene halilim umekonenet. La Mishnah sigue diciendo de que el esposo, aparte de los derechos mencionados antes, también tiene obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene? Tiene obligación de alimentarla, de en caso de que la secuestren, de liberarla y pagar lo que tienen que hacer para liberarla, de enterrarla, pagar los gastos. Y Rabbi Yehuda dice que respecto a los gastos del entierro, inclusive el hombre más pobre de Israel no puede disminuir en la levaya, en el entierro de su esposa, menos de 2 flautas y una mujer que lamenta. Se traía eso porque eso aumentaba la tristeza. Se tenía que traer por lo menos lo mínimo posible para, ¿qué es lo mínimo posible? 2 flautas que se usaban obviamente no para concierto y alegría, sino para lo contrario, hacían voces de tristeza y una mujer que lamenta. Eso es lo mínimo que tenía que contratar. Muy bien, dice la Mishnah. Bekesef minalan. Vimos en la Mishnah que el papá tiene el derecho
sobre su hija Ketanai Nahara, de recibir el Kiddushin, el dinero del Kiddushin, recibirlo él. Dice, ¿dónde aprendemos eso? Dice la Gemara. Amar Rabbi Yehuda Markra, veyatzea hinam en kasef. En kesef la adon ze, veyesh kesef la adon ajer. Humano había. Dice la Gemara, te voy a explicar. Está escrito respecto a una ama ibria, una esclava judía, ¿sí? Que el papá la vendió para ser esclava y cuando se hizo Nahara, automáticamente sale del derecho de su jefe y vuelve, ya es libre. Una ama ibria, ¿cómo se dice ama ibria? Esclava hebrea. Cuando llega a la etapa de Nahara, a los 12 años, automáticamente es liberada. Como está escrito en el versículo, Viyatzea Hinam, no tiene que pagar nada, sale gratis, automáticamente, en Kasef, sin dinero. Dice, aparentemente el en Kasef está extra. Si tú me dices que sale gratis, significa que no hay dinero. ¿Por qué en Kasef está extra? Dice la Gemara para enseñarte que no hay Kesef, no hay dinero para este jefe, para el jefe de su esclavitud, pero sí hay dinero respecto cuando sale de otro jefe, o sea, de su papá. ¿Cuándo sale del dominio de su papá? ¿Cuándo empieza a salir del dominio de su papá? ¿Cuándo es que sale? Cuando se compromete. Cuando se compromete, aunque no sale completamente, pero ya como cuando se compromete es una etapa para el matrimonio. Cuando es matrimonio, ¿qué pasa? Ya sale la etapa de su papá. Entonces, no hay dinero cuando sale bajo del mando de su jefe, de su amo, pero sí hay dinero cuando sale de ¿qué? Debajo de su papá. ¿Cuándo es que sale? Cuando se casa. Ahorita que se compromete, como ya es parte de eso, ya empieza a salir. Se llama que empieza a salir. Sí, la Gemara más adelante va a decir que inclusive sale respecto al tema de Afarat Nedarim, que antes el papá podía anular las promesas y ahorita que se comprometió ya no puede él solo, tiene que ser en conjunto con el esposo. Pero de todas maneras, dice la Gemara, vemos de aquí de que hay dinero, mientras que cuando la mujer se compromete, cuando hay Kiddushin, que eso la retira un poquito del dominio del papá, entonces es a través de dinero y hay dinero acá. ¿Okay? Dice la Gemara, veime la medida, está bien, hay dinero, pero ¿quién te dijo que el dinero es para el papá? Nosotros queremos saber que el que tiene el derecho a ese dinero es el papá. Aquí vemos de que hay dinero, pero ¿quién te dijo que el dinero es para el papá y no es para ella? Pues es para ella. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué hasta había me cabel Kiddushin dichtiv. Natati la ishaze, hishak la kaspa. Es muy sencillo. El papá, ¿quién es el que recibe el Kiddushin? El papá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es Bitina Tati la Ishase. Si el papá recibe el Kiddushin, ¿tú vas a decir que ella va a recibir el dinero? Si el papá recibe el Kiddushin y él tiene el derecho al Kiddushin, porque él es el único que puede recibir el Kiddushin, la lógica es de que si él hace el trabajo, él recibe el dinero. Por eso, esa es la fuente de que él recibe el dinero. Sin embargo, la Gemara pregunta y dice, no me cuadra. Mani mili ketana. Deletlayad. Avalnara de Itlayad y te caden los shavitish con la caspa. Dice la Gemara, un segundo, pero podemos decirte que todo ese versículo es Bitina Tati la Ishase, el cual le da el derecho a ella el cual le da derecho a él de recibir el Kiddushin, al papá, es únicamente respecto a una ketaná, que no tiene razonamiento suficiente para recibir Kiddushin. Entonces, ¿quién lo recibe? El papá. Y ya que el papá lo recibe, pues él recibe el dinero. Pero dice la Gemara, una Nahara que ya tiene razonamiento y por ende ya podría recibir el Kiddushin. Entonces deberíamos decir de que ella se reciba el Kiddushin y qué más, y ella reciba el dinero. Y la Mishnah nos dijo que también en el caso de Nahara, ¿quién recibe el dinero? El papá. ¿Cuál es la fuente para eso? Amar Krabi Neurea Betavia. Kol Shebach Neurea Neurim Leavia. Dice la hermana, tienes razón, la fuente para esto es otro versículo. Que aquí el versículo dice Bineurea Betavia, para enseñarte que mientras que es Nahara, todo lo que ella gana, mientras que es Nahara, todo el dinero, todo el extra monetario que ella recibe es ¿para quién? Para el papá. Así está escrito respecto al tema de Afarat Nedarim, ¿sí? Al tema de anular las promesas. O sea, ahí se aprende también para acá. Sin embargo, pregunta la Gemara, vela de amarra una amarra minain shemase abad le había shenemar bejimkor ishet bito le ama mama masea de ale rabaf bad masea de alavía la malita y puglim minura betavía el abo Afarat Nedarim udictiv. Dice, no me cuadra, no puedes aprender de ahí porque hay Rabuná en nombre de Rab dijo, ¿cómo sabemos de que las entradas de la hija cuando trabaja es para el papá? ¿Cómo sabemos? Dice él, te voy a explicar por qué. Porque está escrito, Vejimkor ish et bito le ama. Comparamos bito con ama, comparamos hija con la esclava. De manera que la esclava cuando trabaja, ¿para quiénes son las entradas? Para el jefe, igualmente, para el amo. Igualmente la hija cuando trabaja es ¿para quién? Para el papá. Entonces, ¿por qué? Pregúntale, mira, ¿por qué me trajo esa fuente? Dime la fuente, Binurea Betavía. Respuesta, porque Binurea Betavía no es una buena fuente. Porque es una buena fuente, porque eso habla para Afarat Nedarim, para decirte que el papá tiene el derecho de anular las promesas, no de las entradas. Entonces aquí también no podemos responder Binurea Betavía. Dice la hermana Vejitem. Entonces vuelve la pregunta. ¿Cuál es la fuente de que la niña, de que cuando es Nahara recibe qué? Kiddushin, ¿quién lo recibe? La niña. ¿Quién es? Binurea Betavía solo habla sobre Afarat Nedarim, no sobre qué es el Kiddushin. Dice la hermana Vejitem, Manelef Mina, mamón no me hicieron, le doy fin. Dice, ¿sabes qué? Podemos aprender de Afarat Nedarim. Bien, no es Binurea Betavía, porque Binurea Betavía te habla sobre Afarat Nedarim, pero aprendamos de ahí. Dice la Gemara, un segundo, Afarat Nedarim es Isur. ¿Y qué es el Kiddushin? ¿Qué es? Mamón, no se aprende Mamón de Isur. Vejite Anelef Miknas, Mamón no Miknas, al fin, ¿sabes que aprendamos del Knas? El Knas de una mujer que fue violada, una mujer que fue mefutá, que ¿a quién le llega ese dinero? Al papá. ¿Se les ven que ese dinero va esa multa va para el papá? También el Mamón de Kiddushin va para el papá. Dice, tampoco, no se puede aprender Knas de
No se puede aprender mamón de knas, porque esos son multas, eso es mamón. Dice la Vejiteima, Neilef Boshetubgam, mi Boshetubgam. Dice la Gemara, Shani Boshetubgam, Daviana Mishiachle. ¿Sabes qué? Aprendamos de Boshetubgam. ¿Qué es Boshetubgam? Cuando le causan una vergüenza a quién? A la niña. Cuando la violan y la seducen, que hay que pagar aparte del knas, que hay que pagar Boshet, vergüenza y la depreciación. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿y eso qué es? Eso es mamón. Aprendamos de ahí. De la misma manera que el Boshetubgam va para quién? Para el papá, como ya aprendimos anteriormente. Igualmente, el que es el Kitushin también para el papá. Dice, tampoco puedes aprender de ahí. ¿Por qué? Porque Boshetubgam puede ser que va para el papá, porque es mamón. ¿Por qué? Porque el papá también tiene parte de esa vergüenza. El papá siente parte de esa vergüenza, aunque la vergüenza grande es ella, pero también el papá es parte de esa vergüenza. Y por lo tanto puede ser que es para él, porque él sufre de eso. Pero aquí que es el Kitushin ya no es el hombre el que se está consagrando, el papá el que se está consagrando, sino quién se está consagrando, la hija. Puede ser que no. Se dice la Gemara, no tenemos fuente todavía. ¿Cómo sabemos de que también una nara, el que es el Kitushin, quien lo recibe? El papá. ¿Cuál es la fuente? El amistabra de Jimemait Rajamara Yitzia de Jabatá Kamemait. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la fuente. La fuente entonces es del mismo versículo que vimos antes. Yatzia Hinam en casa. Está escrito en Amá y Briá que cuando es Nahara, ¿qué pasa cuando es Nahara? Sale sin dinero. Cuando es una Amá y Briá. Dice la persona escrito en casa, porque está repetido para decirte en Kesef Ladon Ze, Vesh Kesef Ladon Ajer. No hay dinero en este caso cuando sale de su amo, pero sí hay dinero en otro jefe. Y comparamos los mismos casos igual opuestos. O sea, los mismos casos. De la misma manera que en Amá y Briá cuando sale decimos que no hay dinero para quién. Cuando la Torá te dice que no hay dinero, que no tiene que pagar a quién cuando sale en Amá y Briá. A su amo, que cuando es Nahara no tiene que pagar. Aquí también te dice que cuando es Nahara, en Kesef, en Amá y Briá no hay dinero, pero aquí en otra ditzia, o sea, cuando sale el dominio de su papá, sí hay dinero, pero ¿para quién? Para su amo. O sea, de la misma manera que la Torá te dice, la deducción es de dónde, de que en Amá y Briá no hay dinero para su amo. O sea, aquí tenemos que decir que aquí sí hay dinero para quién? Para su amo, para su jefe. ¿Quién es su amo aquí? En el caso nuestro, una Nahara, de que se quiere comprometer el papá. O sea, entonces ya que el versículo te dijo que no hay dinero para su amo en Amá y Briá, mashma de que en Kiddushin, si hay dinero para quién? Para su amo. De la misma manera que ahí no hay dinero para su amo, aquí sí hay dinero para su amo. ¿Quién es su amo? El papá. De aquí aprendemos que el dinero va para él. Papá, sí se la Gemara. Sí se la Gemara. Vealo dame haitzia le haitzia. Hatan gado nafkale mishut le gambre. יציאה דעה וקתי מחסר מסילה לחופה, מאפרן נערים, מי הנפקה la מרשות, דתנן, נערה מרסביה ובעלה מפירים לה נדריה. Dice, pero no me cuadra, ¿por qué? Porque en el caso de que sale de su amo, cuando ella es esclava, efectivamente cuando es nara, sale completamente el dominio de él. ¿Sí? Cuando cumple 12 años, automáticamente, ¿qué es? Libre, se libre completamente. A diferencia de una nara, cuando se va a comprometer, o mejor dicho, no una nara cuando se va a comprometer, sino cuando se está comprometiendo una nara, si no sale a través del kiddushin del dominio del papá, porque el papá tiene el derecho sobre ella en todo todavía. Entonces, ¿sobre qué sale? Tú me dices, no hay dinero para el amo, para el jefe, cuando sale de su dominio completamente, pero sí hay, debería ser deducción, pero sí hay dinero para el amo, para el jefe, cuando sale de su dominio completamente, pero cuando es Kiddushin todavía no sale. Entonces, ¿cómo tú me aplicas una regla aquí? ¿Cómo tú me aplicas esta deducción aquí cuando hay Kiddushin, cuando todavía no sale completamente, al igual que la Nahara cuando sale de su amo completamente? Aquí debería decir que sale completamente, aquí no sale completamente de su papá todavía, porque el papá tiene derecho todavía, porque es Kiddushin, no es Nisuin. Dice la Gemara, tienes razón, pero para un punto sí sale completamente. ¿Para qué? Para Farad Nedarim, como mencionamos antes. A Farad Nedarim, ¿cuál es la regla? El papá, cuando es Ketaná, puede que anularle completamente, y cuando es Nahara también, pero cuando se compromete, ya no puede solo. Tiene que hacerlo ¿con quién? Junto con el nuevo, con el comprometido. Vemos que él ya no tiene el derecho solo a hacerlo. Respecto a ese punto sale completamente y por lo tanto sí podemos hacer esta comparación y deducir de que efectivamente el dinero va para el jefe cuando sale completamente de su dominio respecto a un punto por lo menos, al igual que cuando sale completamente del dominio de su amo cuando es esclavo. Seguimos un poquito más. Shtar bi'a minalan amarkra vehaita leishajerit kusha vayod de adadi. La Gemara dice, bueno, ya trajimos una prueba que el dinero, el papá tiene el derecho de comprometerla y de recibir el dinero, pero también mencionamos en la Mishnah de que él tiene el derecho de recibir el shtar para ella, el documento de Kiddushin, o biar, tiene el derecho de entregarla a ella para tener relaciones íntimas para Kiddushin. ¿Cómo aprendemos esto? Hasta ahorita aprendemos Kesef, pero ¿cómo aprendemos shtar y biar? Dice la Gemara, te voy a explicar, porque hay un versículo que dice, Vehayetá leishajer. Vehayetá es Kiddushin. ¿Y a qué Kiddushin se refiere? A cualquier tipo de Kiddushin posible. ¿Cuántos Kiddushin posibles hay? 3, Kesef, Shtar y Bia. O sea, ya que todo está incluido en esa palabra Vehayetá, comparamos uno con otro. Y ya que trajimos una prueba que Kesef, que con dinero el papá tiene el derecho, pues comparamos también el otro, o sea, compara uno con otro y decimos que también Shtar y Bia, el papá tiene el derecho ya sea de recibir el documento, ya sea de entregarla para tener una relación, para que tenga una relación íntima con ella y la consagren para propósitos matrimoniales. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.